¿Qué tal, profesores? Muy buena noche. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Gusto en saludarlos. Buenas noches. Buenas noches, Hola, gracias. buenas noches. Qué bien, profes. Perdón, estaba terminando otra reunión, iniciando esta, ya saben. Nada, nos pasamos de uno a otro canal, otro enlace para conectarnos a una sesión y a otra. Hoy vamos a trabajar la segunda sesión presencial del curso de ayer sobre estrategias de enseñanza. Sí, compañera Gabriela ahorita nos va a platicar una parte y ya posteriormente me toca trabajar a mí. No sé si antes, hay dudas, preguntas sobre las actividades que hay que realizar en relación a este curso, donde, bueno, prácticamente hay que implementar, probar estrategias, dirán. Profe Cubillo, ¿qué pasó? Sí, nada más era referente con el que yo espero que ahorita en el transcurso del curso de esta sesión se aclare que hay una evidencia que hay que dar de que tenemos que grabar una clase, pero en la plataforma Zoom, yo he usado la plataforma Zoom para grabar una clase para un alumno, pero es muy pesado para poderlo mandar a un correo o al Hotmail o algo por el estilo. No sé si habría la forma de, o sea, cómo nos podrían explicar de que una vez grabado esa clase en Zoom para subirlo a la plataforma Moodle, ¿sería capaz de soportar el peso de esa grabación? O esa es la única duda que tengo. Ah, bien. Se puede, o sea, usted puede grabar la clase con Zoom, por ejemplo, y bueno, ya se graba. Importante señalar lo de las fechas. Como ahorita empezamos clases apenas el siguiente viernes, esta actividad está programada para cuando ya regresemos a clases, ya tengamos como un ensayito ahí, ¿no? Para los chicos. Y lo que puede hacer, opción uno, es descargar el video de Zoom, que sí, en efecto, debe pesar como 5 megas, 8 megas, 10, dependiendo de cuánto, ¿no? Pero el caso es que sí pesa un poquitito. Opción 1, que a mí me parece la ideal, es subirlo a YouTube, en el canal de YouTube, y de ahí de YouTube nos pasa un enlace, y ese enlace se puede compartir sin ningún problema. Opción 2, se puede pasar el video y se almacena en Google Drive, en carpeta en Gmail, OneDrive, o en Google Drive, dependiendo de Outlook o Gmail que tengamos. Y de ahí nos genera un enlace y ese enlace se proporciona. De modo que subir el archivo así como tal, en crudo, completo, es más complicado. Entonces, por los pesos, ¿no? Entonces, más práctico YouTube o Google Drive. Lo que podemos hacer es decirles cómo hacerle para subir un video a YouTube. Eso, ¿Sí? eso, por favor. Elemento. Claro que sí, sin problema. Claro. No sé si hay alguna otra duda, profe, Cristo, Juan, Marcela, Gerardo, Juan Aguilar, Juan Santiago, Jorge, Rafa. Muy bien. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, maestro, sin dudas, gracias. Ok, cualquier estación, ya saben, con todo gusto los apoyamos. Gracias. En el caso de los cursos en línea en la plataforma. Gabriela, si gustas iniciar, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, maestros. Vamos a hablar el día de hoy lo que es parte de las estrategias de enseñanza, los tipos de textos, las superestructuras que implican los textos en la enseñanza. Dentro de estas superestructuras de textos, la creación de los textos, existen pues diferentes factores que permiten el realizar este tipo de estructuras. Los textos poseen una estructuración retórica que les proporciona organización, direccionalidad y sentido. Cada vez que nosotros tomamos un libro, tomamos un archivo, un PDF, una lectura, vamos a encontrar que esta lectura tiene una organización, va direccionado a algo, a una meta, lo que queremos lograr con esta lectura.
teniendo un sentido. Por ejemplo, si se trata de matemáticas, de ciencias naturales, entre otros. Siempre vamos a encontrar este tipo de estructura en los textos, que tenga una organización, una direccionalidad y un sentido. A dicha organización de las ideas contenidas en el texto, de acuerdo a la teoría de la macroestructura, se le conoce como superestructura textual, aunque también se le denomina patrón o estructura de textos, a este tipo de estructuras que tienen los textos cuando vamos a realizarlos. Una superestructura se refiere a la forma de organización del texto, cómo vamos a encontrar organizado nuestro texto, el texto que vamos a leer, y el cual va directamente con la micro y la macroestructura. La sensibilidad de los lectores a la estructura ha demostrado ser una habilidad estrechamente asociada con un buen recuerdo y una buena comprensión. Si nosotros encontramos un texto que tenga una buena estructura, una buena organización, una buena dirección, ¿a dónde vamos dirigido? ¿A dónde va dirigido? Vamos a recordar ese texto de una manera correcta, lo vamos a entender de mejor manera, a encontrar algún otro tipo de texto que no tenga esta clasificación. Por eso nos menciona que va ligado, va estrechamente asociado con una buena estructura a que nosotros podamos comprender y recordar la información que leímos. Se supone que la destreza de algunos lectores para procesar la estructura de los textos se debe a una mejor internalización, es decir, lo que vamos leyendo lo vamos comprendiendo y vamos mejorando nuestro proceso cognitivo en ello. Y a un uso estratégico de las claves retóricas que lo acompañan, lo cual afecta en forma positiva los procesos de codificación y recuperación de la información. Es decir, cuando nosotros encontramos un texto que tenga una buena retórica o un buen uso de palabras que vayan ligadas unas con las otras, va a ser más fácil que nosotros recuperemos información de él para que nuestro proceso cognitivo vaya acomodándose de una manera estructurada. En la actualidad se conocen con cierto grado de detalle las estructuras de los textos narrativos. En particular, los textos narrativos nos hablan que son cuentos populares, historietas, fábulas, entre otros. Y los textos expositivos, que aquí es un poquito más científico, por decirlo así, donde vamos a ver colección, secuencia, comparación entre textos, causa o efecto o covariación. Aquí vamos a ver la diferencia entre los textos narrativos que nos hablan de novelas, de cuentos, de historietas, de fábulas, y los textos expositivos que nos explican algo para llegar a un punto en específico. Dentro de los textos narrativos significa que tiene como función principal, como lo son las historietas, los cuentos, la principal función de estos es divertir, entretener a la audiencia y en algunos casos dejar a la enseñanza moral al lector. Por ejemplo, las fábulas o algunas historietas que nos traen una moraleja, nos dicen algo que quiere lograr. ¿Qué quiere lograr? Que nos enseñe algo moral. ¿Qué pasa si nosotros hacemos tal acción? Esta es una de las principales funciones de los textos narrativos. Sobre los aspectos estructurales de los cuentos populares, fábulas o cuentos de hadas, entre otros. Otro tipo de textos narrativos son la novela, el drama, el género policíaco, entre otros. Como les mencionaba, los textos narrativos
principalmente se tratan de entretener a la audiencia que los está leyendo. Un texto narrativo está compuesto por un escenario, una trama y una secuencia de episodios, como lo es en una novela. Tenemos nuestro escenario, nuestro ambiente en donde se va a desarrollar esta novela, este cuento, esta fábula. Vamos a tener nuestro escenario y en este escenario se va a presentar lo que es una información más o menos detallada de lo que es el lugar. Por ejemplo, yo ahorita voy a escribir una novela y yo estoy en mi cuarto y estoy con el aire acondicionado, la televisión prendida y así vamos a interpretar nuestro ambiente. Esa es una parte de los textos narrativos que se compone de un escenario. Este es mi escenario. Posterior a ello se presenta uno o más episodios de la trama. Vamos a ir contando la historia. Cada episodio se encuentra compuesto de una secuencia de eventos. Por ejemplo, si vemos una novela, una película, vemos que la secuencia 1 va ligada con la secuencia 2 y esta secuencia 2 va ligada a lo que es la escena número 3 y esto nos va llevando a un desarrollo de la trama de las escenas que vamos realizando y esto tiene un principio, un desarrollo y un final donde pues vamos a ver que el protagonista se queda con la protagonista y se dan un beso, se casan, entre otros. Vemos esta secuencia de eventos que se van desarrollando a lo largo de mi trama. Otro factor importante con los que cuentan los textos narrativos son los episodios, que son estas escena 1, escena 2, escena 3, donde vamos realizando eventos que suceden para ir desarrollando nuestras escenas, nuestra historia. En el desarrollo de esta historia ocurren básicamente 3 tipos de eventos. Una reacción que consiste en una respuesta del personaje al evento inicial, es decir, el protagonista cómo reacciona a lo que sucede en su entorno, que lo puede obligar a crear una meta o algo en específico. Por ejemplo, si a la protagonista le mataron al esposo, pues ella lo que va a buscar a lo largo de toda la secuencia, una respuesta a por qué sucedió esto. Y esto va a ir desencadenando diferentes ambientes, diferentes escenas para llegar a una conclusión. Posteriormente, un intento que es algo que hace el personaje como producto de la reacción. Es decir, esta reacción a que tuvo la protagonista, cómo va a influir para ir desarrollando la escena y llegar a la conclusión. Y por último, un resultado o una consecuencia de lo que realizó. En la parte final del episodio, el final de nuestra novela, por decirlo así, puede ocurrir una resolución del problema. Por ejemplo, la protagonista encontró al amor y se volvió a casar. Y vamos teniendo la meta, el intento de cómo fue desarrollándose la escena y el resultado, cómo terminamos esta historia. Esto es parte de los textos narrativos. Una forma típica de estructuración de los episodios es lo que se llama la secuencia de desarrollos repetidos, que consiste en que el personaje intenta varias acciones para lograr el cometido que provocó el evento inicial, repitiéndose recurrentemente la secuencia de reacción, la meta, lo que vamos a realizar y qué me va a llevar este resultado. Por estas razones se afirma que los textos narrativos tienen como un punto central
de la trama un esquema de solución de problemas compuestos en cadena de reacción compleja. Es decir, tenemos en los textos narrativos una idea central y esta idea central nos va a desencadenar diferentes ramas para ir solucionando los problemas que se presenten. Y esto nos va a llevar a una meta, a un resultado. Y bueno, aquí los estilos de texto que se ocupan en los textos narrativos se caracterizan por tener ciertas formas retóricas y algunas frases muy típicas sobre este tipo de texto son había una vez, en otras partes del texto, como frases como el más o que haya existido jamás o el había una vez tal cosa. Y estos tipos de frase nos va a ayudar a reconocer que lo que estamos leyendo es un texto narrativo. Y esto va a ir desencadenando pues la historia que queremos contar, que nos cuenta nuestro texto. Si nosotros encontramos un texto que nos dice había una vez, vamos a saber identificar esto es un texto narrativo y me va a servir para divertirme o para tener alguna enseñanza moral sobre valores, sobre algo en específico. Este es el tipo de texto narrativo. Los otros tipos de texto, que son los textos expositivos, son otro tipo de discurso más complejo, porque aquí su grado de abstracción y arreglo lógico es más complicado, más científico. No obstante, propone que este debe tener 4 características para saber qué es un texto expositivo. Tiene como función principal presentar información. Los textos expositivos nos va a servir para aprender. Estos son tipos de teorías, predicciones, entre otras, textos científicos. Y provee una buena cantidad de explicaciones y elaboraciones de la información prevista. Nosotros cuando encontramos un texto, vemos que tiene diferentes autores, diferentes investigaciones que conllevan a la realización de este texto en común. También son directivos en el sentido que proveen al lector una guía basada en claves explícitas y pueden incluir dentro de sí mismos elementos narrativos. Dentro de estos temas explicativos pueden incluir diferentes tipos de textos donde nos explique de una manera más sencilla, como lo son en los textos narrativos, lo que quiere lograr el autor con nuestro texto expositivo. ¿Qué es lo que quiero lograr? Por medio de diferentes factores para lograr más fácil el entendimiento. Los tipos de textos expositivos tienen varios factores, varios tipos de textos dentro de esta cadenita, por decirlo de alguna manera. Dentro de estos tenemos al texto descriptivo. Este tipo de estructura está organizada asociativamente alrededor de un tema en específico, articulando de una forma subordinada una serie de características, atributos o propiedades particulares. Aquí nuestro texto descriptivo nos va a servir para articular, para conocer, por ejemplo, algún concepto y lo vamos a entender de una mejor manera por medio del texto descriptivo. Los atributos llegan a presentarse en forma de mera asociación o bien con una mayor organización de palabras, de retórica.
Cuando encontramos un tipo de texto descriptivo en una lectura, por lo regular vamos a encontrar palabras clave que nos menciona además, aparte o incluso. Son algunas palabras que vamos a encontrar cuando veamos un tipo de texto descriptivo. Otro tipo de texto es el texto de secuencia. Aquí la superestructura de las ideas se organizan por medio de un orden cronológico. El vínculo entre los componentes es estrictamente temporal y no se pueden intercambiar. Por ejemplo, en una receta de cocina, si nosotros tenemos una receta, vemos paso 1. Tenemos que poner el sartén en la estufa. Paso 2, tenemos que batir los huevos. Paso 3, tenemos que hacer X cosa. Este es un texto de secuencia que nos lleva a un orden cronológico y yo no puedo hacer el paso 3 como paso 1 o el paso 1 como el paso 3. No los puedo cambiar. Por esta razón, algunos autores la denominan una superestructura de orden temporal porque lleva un tiempo, un orden cronológico. Y cuando encontremos un texto de secuencia, vamos a encontrar palabras clave que nos mencione primer, segundo, acto seguido, posteriormente, después, por último, entre otras. Si vemos, estas palabras clave nos indican fácilmente que debemos de tener una secuencia para que nuestro texto se llame de texto de secuencia. Y estas palabras clave nos lo dejan muy en claro, que pues las palabras claves, pues, primero, segundo, tercero, cuarto, nos lleva un orden para lograr un objetivo. Otro tipo de texto es el texto comparativo. Aquí la organización de este texto se realiza mediante la comparación de semejanza o diferencia entre dos o más temáticas. Y existen dos variedades. Uno es el llamado texto comparativo alternativo, que aquí nos menciona que se realiza una comparación entre dos objetos y la respuesta de esta comparación es dejar en claro por qué son iguales o por qué son diferentes. Por ejemplo, yo aquí tengo dos objetos, ¿no? Y yo los voy a comparar y voy a decir, estos son diferentes porque uno es un esmalte de uñas y el otro es un líquido para despintar las uñas. Y por eso son diferentes. O si tengo dos objetos iguales, voy a decir por qué esos dos objetos son iguales. Este es el tipo de texto comparativo alternativo, donde yo voy a comparar dos objetos poniendo las ideas de por qué son iguales o por qué son diferentes. Al contrario del segundo texto comparativo que es adversativo. Aquí la intención es demostrar que un objeto es superior a otro o viceversa. Por ejemplo, siguiendo este mismo ejemplo, yo voy a decir, este es mejor porque con esto me puedo pintar las uñas y me va a servir para muchas pintadas de uñas, entre otros. En el texto comparativo adversativo, vamos a ver la superioridad de alguno de los objetos, a comparar, o de algunas teorías o de cualquier otro tema en cuestión. Vemos aquí que tenemos estos dos tipos de textos comparativos. Y para que nosotros al leer identifiquemos los tipos de texto comparativos, vamos a encontrar las palabras clave como asemejanza, diferencia de, desde un punto de vista, se asemejan, se distinguen, es similar,
entre otras palabras referentes a este punto, que comparamos información. El texto de covariación es una superestructura de tipo que se fundamenta en una relación retórica del tipo causa o efecto. Aquí vamos a ver, cuando veamos un tipo de texto de covariación, cómo una causa, algo que realizamos, nos va a llevar a una consecuencia, a un efecto. Este es el tipo de texto de covariación. Y las palabras clave para encontrar este tipo de texto es como lo vamos a encontrar diciendo la consecuencia es un efecto, es otro efecto, es por lo tanto, es en consecuencia, entre otras. Son palabras que nos indican la causa y el efecto. Algo que nosotros realizamos nos lleva a una consecuencia. Este es el tipo de texto de covariación. Y este es el último tipo de texto que nos muestra los textos expositivos. ¿Cómo vamos a clasificarlos? No sé si tengan alguna duda, pregunta de lo que acabamos de ver. No se tienen duda, profe. Esto de los textos nos remite a ciertas características que tiene la docencia como profesión. Los profesores, y lo tengo que decir así tal como creo que es, los profesores manejamos una forma de decir las cosas distintas a otras profesiones. Digo, los médicos tienen la suya, cada profesión, pero los que convergemos independientemente de la profesión de origen, yo soy pedagogo, abogados, contadores, ingenieros, etcétera, manejamos un discurso, una forma de decir las cosas. A eso se refieren los textos. Cuando yo hablo, se refiere al discurso. Cuando yo escribo algo para los alumnos, se refiere a los tipos de textos. Ahora, cuando te estoy explicando un tema de manera verbal, te lo puedo narrar. Te voy envolviendo una secuencia, una dinámica. Puedo ser muy plano en sentido de decir, la empresa tal contrató 2 personas y tal, y hago como mi caso práctico, plano. O te puedo narrar. Y en esta narración, creo que todos hemos tenido unos profesores, yo tuve uno de bachillerato que era genial, narrando, o sea, te narraba el punto, ¿no? El punto de un caso, de una problemática y que había que... Pero te envolvía en la narrativa, en el discurso, de manera muy, muy peculiar. Hasta lo actuaba y subía el volumen de voz y cuando susurraba, entonces, te van jugando con esta parte de la voz. Cuando lo hacemos en un texto, lo mismo. Te voy a narrar un caso práctico, pero te lo escribo tal cual. Cuando te tengo que explicar, te doy paso. Cuando es secuencial, primeramente, de manera posterior, al final, o sea, te voy dando en los... Entonces, estos conectores discursivos que utilizamos cuando escribimos y cuando hablamos, marcan una enorme diferencia para que nos entiendan los estudiantes. Esto que platicaba Gabriel, que puede ser así como, a ver, espérame, texto narrativo, es precisamente, ahí es donde aterrizamos. Y nosotros como profesores debemos de tener este cuidado, por ejemplo, si yo quiero explicar un tema en una diapositiva, debo cuidar las palabras que voy a utilizar. Si voy a describir, te presento el panorama. Si voy a comparar, utilizo palabras que señalen, y créanme, que si utilizamos esas palabras, pero aparte, por ejemplo, fondo blanco, letras negras, pero las 3 palabras claves te las pongo en rojo, ya. Ahí ya captó el alumno la esencia. O te las pongo en cursiva o subrayada. Ahora, te entrego un texto en Word, en Arial, en tal.
pero los títulos, los subtítulos, lo importante va en negrita y subrayado, ya, la captaste. Entonces, y ahí, primeramente, los pasos. Quizá este ejercicio que a nosotros en pedagogía sí nos obligaban a hacer, que cuando estás explicando un tema, tú no dices, me entiendes, tú dices, me explico. Entonces, cuando tú dices, me explico, tú asumes la responsabilidad como docente de que a lo mejor algo que dijiste o escribiste no está claro. Cuando tú dices, ¿me entiendes? Es como decía una profesora que le estás diciendo al otro, dada tu reducida capacidad intelectual, no logras captar lo que yo te digo. Entonces, todos tienen la capacidad de entenderse. A lo mejor lo que estoy diciendo no es tan claro. Por eso, el tan solo decir, me explico, a decir, me entiendes, ya cambia el discurso. Lo mismo pasa con una diapositiva, con un texto, con una frase. No es lo mismo decirle al chico, oye, mira, te falló aquí, tú no sirves para nada, que decir, mira, veo que en tu trabajo está muy bien esta parte, fortalece aquí, aunque creo que este rubro hay que trabajarlo un poquito más en este sentido. Vean cómo lo mismo, el mismo mensaje llega de una vía, una forma distinta. ¿Alguna pregunta, comentario, profesores, sobre esto que tiene que ver con los tipos de textos que nosotros le damos a los chicos? Maestro Rafael, tiene una duda, levantó la mano. Sí, en relación, bueno, sí, igual que el maestro Gustavo, me tocó igual un maestro de derecho que nos daba historia del derecho mexicano, pero narraba así como como si fuera una novela, una histórica, se emocionaba. En mi forma de enseñanza con mis alumnos, yo les doy conceptos, hay muchos conceptos en la materia del derecho, pero para que ellos me comprendan en las diapositivas que yo les expongo, les digo, no les pido que me lo estudien de memoria, porque la memoria es muy infiel y se les puede ir a los 3 días siguientes. Lo que yo les marco, y como lo dijo el maestro Gustavo, solamente les resalto las palabras importantes de dicho concepto y que se aprendan esas palabras claves del concepto, ya es más que suficiente que me lo expliquen con sus propias palabras. Ese tipo de forma de resaltar las palabras importantes de un concepto, ¿qué tipo de enseñanza es el que acaba de usted mencionar? Es que trataba de hilarlo. No sé si me hice explicar bien. Sí, sí, maestro, mire, ahí lo que nosotros utilizamos es estrategias. Hay bloques de enseñanza. ¿Sí? Pedagógicamente nosotros tenemos clasificados lo que se llaman formas de enseñanza, se le llaman como paradigmas o escuelas didácticas, ¿sí? Como un nombre muy técnico. Entonces, hay una escuela que se llama escuela tradicional, que tiene, bueno, es donde nosotros nos enseñaron en la primaria. La frase que se encerraba mucho de esto era la letra con sangre entra. El coscorrón, la regla, el castigo, la corcholata, la patilla, la oreja. Esa es una escuela didáctica. En esa, el profesor tenía la razón siempre. Él enseñaba y el alumno era pasivo. Esa es una escuela didáctica, una forma de enseñanza. Luego hay otras escuelas centradas en el alumno, centradas en el desarrollo integral, centradas en el aprendizaje, centradas en la evaluación. Eso se llama como enfoques o escuela. En la que estamos es una estrategias de enseñanza, de cómo voy a enseñar. Y para enseñar, nosotros lo que utilizamos son estrategias, que ese es el punto. O sea, ok, lo que usted utiliza se le llama pista tipográfica. Esa es. Te voy a dar un tip, así como que mira, si tú pones atención al título y a las 3 palabras en rojo, ya, o sea, más allá del párrafo, ¿no? Entonces, cuando con esas pistas que yo te doy, con la tipografía, color, tamaño de letra, negrita, subrayado, ya saben los alumnos que si está encerrado en un cuadro y en rojo, y eso segurito viene en el examen. ¿Por qué? Porque es de alta importancia. Entonces, ustedes pueden armar sus categorías de pista, es decir, chicos, lo que esté
en negritas es importante. Si está en rojo es más importante. Y si está en un cuadro rojo con letras en negrita, ya eso es vital de esta materia. Entonces, si usted utiliza un esquema, también en los esquemas es prioritario, se llama jerarquización de ideas. Lo que está arriba es principal y detona ayuda a lo de abajo, que es la secundaria, complementaria y así sucesivamente. Incluso y el tamaño de letra, el tipo, esas pistas tipográficas, jerarquizaciones, nos permiten ayudar en la comparación, en la descripción, en el acompañamiento. Que si escribo todo el mismo tamaño y tipo de letra, ni siquiera se distinguen los títulos y subtítulos. Los números, los romanos, etc. ¿Sí? Y esa estrategia es muy buena, muy común. Cuando hablamos, utilizamos las pistas tipográficas con nuestro volumen de voz. Aquí les estoy hablando a un volumen de voz, pero te digo, lo más importante de esta sesión es distinguir las estrategias de pistas tipográficas. Porque entonces, chicos, ya iba mi volumen, subí, bajé. Entonces, ahí me mantengo, cuando dice, hey, aquí ya, esto que viene es importante. O le digo, ojo, chavos, esto es importante. Y tomen nota, esas son palabras que te dicen al alumno, hey, ahí viene algo bueno, tengo que pescar. ¿Sí? Gracias. ¿Qué otra estrategia utilizan ustedes, profe? ¿Alguna duda, pregunta de esto? Maestro Jorge, ¿tiene alguna pregunta? Yo más que nada comentar o agregar ahorita algo que me pasa muy a menudo y yo creo que a los compañeros también nos ha pasado, es texto. Y el texto, pues, obviamente va acompañado de lo que es la lectura. Para mis compañeros de, por ejemplo, el área de Derecho, el énfasis que ahorita ustedes mencionaban, cómo dar una clase de manera verbal, subir el tono de voz, bajar el tono de voz, susurrar, que se sientan ustedes inmiscuidos dentro de lo que es el tema o la situación, pero un texto es frío. Y a ver, ¿qué ocurre con mis muchachos, con mis alumnos cuando no traen bien desarrollado lo que es el hábito de la lectura? Se lee palabras y no respetamos comas, puntos, énfasis de algo. Yo le podré poner así en rojo, grandote, cursiva, y pasa desapercibido. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí en ese sentido cuando yo, o viceversa? O sea, ahorita estamos hablando de que yo, profesor, le otorgo a mi alumno lo que es el texto. Ahora, mijo, aquí está, estúdialo. Pero cuando viene de allá para acá, a ver, mijo, por favor, necesito que me hagas un texto narrativo o que me hagas una descripción, una lista secuencial, y mi muchacho no lo comprende, esa parte no sabe ni por dónde. Ahí es donde a veces veo que tengo fricciones en el sentido de, bueno, ¿cómo le hago? Se supone que eso, pues, para eso hubo un taller de lectura y redacción en bachillerato. Aquí, ahí, disculpe, aquí en ese sentido, igual, como dice el compañero Jorge, debería en estas carreras por lo menos en nuestra carrera de Derecho, haber un taller de argumentación jurídica, porque eso reforzaría al alumno, y así como yo lo tomé en mis épocas de estudiante, reforzar el hábito de la lectura para que el alumno empiece a acostumbrarse que cuando está leyendo algo, en qué momento tiene que levantar un poco el énfasis del enunciado y en qué momento lo tiene que bajar para poder darse adecuadamente la explicación. Y eso lo reforzaría, porque así me tocó con varios alumnos. De 23, la mitad sí tenían el hábito de leerme bien la tesis o la jurisprudencia, pero el otro resto tenía dificultad para poder comprender, para poder entenderle. Entonces, eso es importante, que a ver si se puede meter o tratar de meter un taller de argumentación jurídica. Claro. Sí, profe. De hecho, en matemáticas, muchos tienen pavor a las matemáticas. Y por ejemplo, yo como encargado de matemáticas financieras, pavor a las matemáticas prácticamente de cualquier tipo. Pero sí, el problema no está en las matemáticas. ¿Cuál es donde veo el problema? No me salen mal en las fórmulas, no me salen mal en los resultados. El problema es cuando leen un problema y no captan cuál es el mensaje que se quiere. Por ejemplo, oye, calcúlame la tasa de interés o calcúlame los intereses, el interés simple.
ahí es donde se le van a los muchachitos la falta de atención en el texto prácticamente. Sí, lectura de comprensión, ahí es donde... Exactamente. Comprensión o argumentación jurídica. Sí, no, ya la primera es la comprensión, que es cómo recibo, y la argumentación, cómo explico lo que recibí. Exacto. De hecho, vamos a plantear para el periodo de septiembre, estamos en estos trabajos, no nos va a dar tiempo de este inicio, un curso de inducción previo al semestre, al cuatrimestre, una semana. Entonces le vamos a dar hábitos de estudio, le vamos a dar lectura de comprensión, pensamiento matemático. Esos son como las tres grandes rubros. Les adelanto en su momento, vamos a hacer a partir de septiembre, vamos a fortalecer el tema del idioma. Vamos a hacer la parte del inglés con el convenio para que salgan certificados en TOEFL, obviamente los que adquieran este nivel, y vamos a cambiar un tanto la organización de los grupos. Sí va a ser inglés 1, 2 y 3 como materia, pero no va a ser la materia por grupo, va a ser la materia por nivel. Es decir, inglés 1 lo van a tomar los alumnos de distintos grupos, pero que tengan el nivel básico. El nivel básico, ¿no? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. ¿Se cortó un poco? Bueno, ok, perdón, ahí. Entonces, vamos a reacomodar el inglés para que sea por nivel de manejo. Entonces, el inglés 1 va a ser para los de distintos grupos que tengan en la parte básica. El inglés 2 para los intermedios y así. De modo que después de esto, en convenio con la institución que nos va a apoyar, logremos la certificación ya para un inglés técnico aduanal, que es el giro de acá. Entonces, son algunos procesos que estamos madurando y que se van a concretar sin duda alguna en unos mesecitos, nada más por ahí. Y el taller de argumentación jurídica básica, intermedia, avanzada, porque hay niveles, dirían ahí, junto con el de la clínica de derecho, para aterrizar más adelante en un proyecto muy, muy fuerte, sólido, que queremos trabajar ahí, que es una especie de consultoría de aduanal multidisciplinar, es decir, va como las incubadoras, pero para puro aduanal. Yo sé que en el área de derecho es como el despacho que hacen para los abogados, ¿no? O sea, lo mismo, pero acá se van a ofrecer de parte de los estudiantes servicios aduanales. Obviamente hay un rubro legal, otro rubro contable, otro rubro de proyecto de exportación, de asesoría, etcétera, ¿no? Es como este buffet de servicios aduanales, pero de los estudiantes y maestros, o sea, más académico, más social. Les adelanto y se llevan la primicia de proyectos que estamos madurando para consolidar académicamente la institución. Así que por ahí, igual si tienen alguna otra propuesta, bienvenida y la trabajamos, vaya, le damos forma y la vamos aterrizando. Porque finalmente no todo el aprendizaje se adquiere en el salón de clases, ustedes estarán de acuerdo conmigo. O sea, sí en el salón, sí en los libros, pero también en la práctica, y ahí vienen las estrategias de enseñanza en el aula y las estrategias institucionales, vinculación, práctica profesional, etcétera. Entonces, tiene que ir empatado este proceso. El aula, la escuela, para llegar a la parte social laboral. ¿Sí? Esa es como la orientación. Perdón, no sé, ya me salió un tanto el tema, pero creo que es del mismo bloque macro, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda, perdón? Pregunta, profesores. Maestra Marcela, ¿tiene alguna pregunta? Gracias, nada más era complementar un poquito lo que platicaba el maestro Jorge, totalmente de acuerdo. Hace unas semanas en bachillerato, que también ahora sí que somos maestros ahí de ese nivel, se hizo un examen que se llama Domina, que es a nivel bachillerato, ahora sí lo implementa el Ceneval, y entonces una de las cosas que salió con área de oportunidad y que cada año nos sucede es precisamente la lectura de comprensión, ¿no? Y también pasa en esta nueva modalidad
y que mucho se queja el estudiante del maestro que llega a leer diapositivas, ¿no? Mucho te dicen, no, maestra, entonces ¿para qué viene, no? Mejor me hubieran mandado las diapositivas, porque aquí me estoy prácticamente durmiendo. Y fíjense que en algunas instituciones hemos implementado algo que se llama aula inversa, que es precisamente proporcionar a los alumnos antes de la clase material como las diapositivas, como algunas lecturas, para que nuestro espacio de clase sea precisamente para tener una conversación, ¿no? No para que llegue alguien a leer diapositivas o, como dicen los estudiantes, a tirarse el rollo, ¿no? Sino que realmente lleguemos a una argumentación, como decía el maestro Rafael, ¿no? A que ya tengamos una base y no empezar de cero. Entonces yo esa propuesta hago, adentrarnos un poquito más a aula inversa y sobre todo para los alumnos que tienen una clase en sábado, en domingo, que la verdad son menos de 2 horas a la semana y nos ayudaría mucho nosotros que lo hemos implementado en varios grupos, se ha visto un avance muy grande y aparte el alumno se hace responsable de su propio conocimiento y gestiona como nosotros lo hacemos en estos cursos, ¿no? Que son autogestivos. ¿Por qué? Porque nosotros gestionamos si estudiamos en la tarde, en la mañana y ya llegamos a estas sesiones precisamente pues a conversar, ¿no? Que sea práctico y no sea meramente teórico. Esa es mi ahora sí mi comentario, maestros. Sí, maestra, esa estrategia que incluso se contempla en la unidad 3, aula invertida o flipped classroom por su traducción en inglés, o aula inversa, aula invertida, básicamente es invertir el cambiar, ¿no? Que primero en la escuela se explica y en tu casa haces la tarea. Ahora, en tu casa te acercas a la teoría y en la clase o al momento de la clase, sea virtual o presencial, ya trabajas sobre proyectos, sobre asesoría, consultoría, la aplicación de. Esa está detallada en la unidad 3, también, bueno, otra que se llama gamificación y otras estrategias que por ahí les vamos a ir compartiendo a lo largo de este curso. Gracias, maestra Marcela. Estamos en esta misma línea. El aula invertida es muy, muy buena estrategia y por ahí también para implementarlo. Esto del tema de las estrategias es, a veces tenemos que atrevernos un poquito a cambiar la dinámica de nuestras clases, ¿no? Y nos va dando resultados. Gracias, maestra, por el comentario. Ahí, no sé si hay algún otro comentario, pregunta o duda, profes. ¿Alguna duda, pregunta? Cualquier situación al respecto de las actividades de la plataforma, con toda confianza, profesores, nos escriben, ya sea por la plataforma, por correo, por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces ahí estaríamos en comunicación. No sé si quieres agregar algo más, Gabriela. No. No, está bien. Todo bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien, profesores, pues muchísimas gracias por su tiempo. Seguimos en la parte, como bien dice la maestra, autogestivo, es decir, es más lo que hago yo que lo que me tienen que decir en las reuniones. Las reuniones son nada más como para ir aterrizando este grupo de ideas, ¿sí? Pero este autogestivo está en la mitad de la total gestión o autoaplicados de los cursos, ¿sí? Viene donde el maestro te da todo, donde yo pongo gran parte y el profe me da una orientación, y en la otra donde ya de manera autodidacta yo logro aprender. Perfecto, profes. Muchas gracias. Cuídense mucho. Estamos pendientes. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Hasta luego. noches. Saludos a todos. Buenas noches, saludos.